La clase pasada, que fue lamentablemente hace 2 semanas, no sé cómo anda la memoria, ¿ya? Porque tuvimos el feriado entre medio, habíamos llegado más o menos hasta el siglo XVIII, primero del lado francés, por el lado, digamos, del enciclopedismo, eh, por el lado filosófico también del racionalismo cartesiano, habíamos después entrado dentro del liberalismo inglés, en primera instancia el liberalismo político de Locke, pero después el liberalismo más bajo la forma del utilitarismo, y sus ambivalencias respecto de su relación con el humanismo, así como la economía política clásica también de Adam Smith, ¿no? Y ese invento tan ingenioso que fue el de la mano invisible, ¿ya? Esta idea de que las ambiciones egoístas o personales son socialmente virtuosas, ¿ya? Que vendría a ser como uno de los grandes argumentos o astucias del capitalismo. Ahora quería entrar en algo más que tiene que ver, por supuesto, con el capitalismo, con los orígenes del capitalismo industrial. ¿Cómo serían los subtítulos? Ahí dice, la reunión se está transcribiendo. Ujú. ¿A mí se me sigue escuchando? Sí, ¿no? Sí. Ya, bueno. Yo le puse que sí por las dudas. Todo bien. Ya, ok. Y, y básicamente lo que regía era el mercantilismo del Renacimiento, el desarrollo mayor luego del capitalismo comercial, y en el siglo XVIII empieza a ocurrir algo que se adquiere pleno auge a comienzos del siglo XIX, que fue la Revolución Industrial, ¿ya? Que parte en Inglaterra y después se sigue en Francia, en Alemania y en el resto de Europa, y empieza todo un proceso, digamos, que es el proceso de la industria, ¿ya? Esta revolución industrial bajo el paraguas como sistema, bajo el paraguas del capitalismo industrial, ¿ya? Es decir, la revolución industrial implica unos tremendos saltos de productividad en el trabajo humano, pero eh, a través de capitalizados por la apropiación privada de las ganancias, ¿no? O sea, esa es la combinación del capitalismo industrial, ¿no? De la privatización y al mismo tiempo multiplicación de las ganancias. ¿Mm? Eh, porque la industria, por supuesto, tiene una capacidad productiva que la artesanía anteriormente o el trabajo agrícola, digamos, de poca maquinaria o sin maquinaria, digamos, solamente con energía animal, ¿ya? Y humana, no tenían, ¿ya? En términos de producción en serie, en términos de productividad del trabajador eh, por hora, digámoslo. Ahora, este es un salto tremendo en la historia de la humanidad, y es un salto que en relación al humanismo contemporáneo establece relaciones bastante contradictorias y ambivalentes, ¿ya? Uno suele escuchar como relatos de la revolución industrial la maldición del demonio, un poco en el sentido de que es el gran sometimiento de los trabajadores expulsados del campo, obligados a migrar hacia las ciudades fabriles y sometidos luego casi por fuerza, a pesar de que eran trabajadores entre comillas libres, ¿no es cierto?, a regímenes de trabajo absolutamente inhumanos y a niveles de vida que apenas garantizaban su reproducción biológica. Pero a eso vamos a entrar después, ¿ya? Como la dimensión deshumanizadora de la revolución industrial o de la transición hacia el trabajo industrial como modelo de trabajo. Pero primero, hay ciertos elementos que hay que destacar, ¿ya? De la revolución industrial y que tienen que ver más bien con el patrimonio del humanismo, ¿ya? Y no la negación del humanismo. Uno es la idea de que nunca antes, ya nunca antes, el trabajo hubo, concurría tanta gente en la producción de un mismo producto, simultáneamente, ¿ya? Es decir, la dimensión colectiva del trabajo, la organización colectiva del trabajo, adquiere con la revolución industrial, ¿ya?
un umbral sin precedentes. Y esto es notable porque si el trabajo, el trabajo es algo que humaniza, en principio que humaniza a la persona, eso está por discutirse igual, ¿ya? Esta idea de... había una doble idea, una idea que ya la había provisto la economía política con Adam Smith y que la revolución industrial la refuerza, que es la centralidad del trabajo en la generación de la riqueza, ¿ya? Es decir, en el progreso humano, eso por un lado, pero por otro lado también no solo la centralidad del trabajo, sino la organización colectiva del trabajo, esta especie de gran socialización, no la socialización de los frutos, la socialización de la actividad, ¿ya? Eh, esta capacidad, ¿ya? De la sociedad, de la economía, de la industria, ¿no es cierto?, de hacer de que muchas personas se coordinen, estén coordinadas entre sí simultáneamente en un mismo espacio físico, un gran galpón, en fin, lo que sea, ¿ya?, para la confección de un producto. Entonces, aparece como un tremendo factor de socialización. Estamos aquí codo con codo, hombro con hombro, muchos y muchas, ¿ya? Participando de un mismo proceso productivo simultáneamente. Eh, y al mismo tiempo, se reivindica, lo reivindica el capitalismo industrial, lo reivindica la economía política, lo reivindica el marxismo después también, el trabajo se levanta como gran motor del progreso humano, ¿ya? Ya no tanto como era en la tradición iluminista el conocimiento, ¿ya? Las luces, sino el trabajo, ¿ya? Es decir, esa relación fuerte con la producción. Este es el motor, es un motor precisamente porque por el salto que se pega en términos de productividad con el advenimiento de la industria, de la revolución industrial, ¿ya? Queda puesto el trabajo como motor del progreso, ¿ya? Y como un motor, y como una especie de, no tanto desde el principio, pero sí después, como una promesa, a veces cumplida, a veces incumplida, primero largamente incumplida, como una promesa de movilidad social, ¿ya? Es decir, en la medida que la productividad de mi trabajo aumenta, porque estoy participando de un trabajo con máquinas, ¿ya? Esa productividad tendría eventualmente que tener un correlato, una correspondencia en una mayor retribución hacia mi propio esfuerzo, hacia mi trabajo. ¿Mm? Pero eso recién empieza a aparecer bastante después, ¿ya? Al principio esa correlación entre aumento de la productividad del trabajo y promesa de movilidad social es una abstracción nada más, ¿ya? Es una especie como de, sí, de demagogia, ¿ya? Pero bueno, pero está esta idea de la centralidad del trabajo, la colectivización del trabajo, la gran organización del trabajo, el trabajo como gran fuente de socialización, ¿ya? Y por lo tanto allí hay una relación muy fuerte entre sujeto y trabajo, ¿ya? De una manera distinta como se venía dando antes. Eso es una primera cosa a considerar de la revolución industrial. Esta revolución industrial que irrumpe con mucha fuerza, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, es la primera revolución industrial. Eh, un segundo elemento que quería destacar de esta instancia, de este hito, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con el humanismo contemporáneo, ¿ya? Es decir, con el título de este curso, es la idea que se empieza a imponer con fuerza de que la industria permite proyectar hacia el futuro una utopía. Y una utopía que la vamos a llamar una utopía muy humana, ¿ya? Que es la sustitución y elevación de la actividad humana. O sea, Marx insiste mucho en esto, pero ya venía de antes esta especie de utopía protoindustrial. Es decir, la idea de que el desarrollo de las máquinas iban a permitir
que las personas, que los sujetos, hombres, mujeres, en fin, no tuvieran que, no tuvieran que esclavizarse frente a la materia, ¿ya? Es decir, estar como condenados a trabajar como locos, sino que las máquinas en gran parte se harían cargo de la producción de una vasta gama de bienes y servicios, y por lo tanto lo que le quedaría a las personas sería un trabajo cada vez más creativo, cada vez más libre, cada vez como un poco liberado de aquello de lo cual se encargan las máquinas. ¿Ya? Y esa es un poco la utopía industrial. La utopía industrial, Marx hablaba del paso del reino de la necesidad al reino de la libertad. ¿Ya? Es decir, una vez que la industria adquiere un desarrollo tecnológico, ¿ya? Eh, esto no ocurrió en los hechos, pero era la idea, adquiere una dinámica de desarrollo tecnológico progresivo, son cada vez más áreas de la vida humana, ¿m? que quedan, cuyo esfuerzo para ser garantizados quedan a cargo de máquinas y liberan a las personas para las actividades más, podemos decir, creativas, nobles o libremente elegidas. ¿Ya? Y claro, y esa es la gran utopía, ¿ya? Eh, la gran utopía humanista del mundo contemporáneo. ¿Ya? Hoy día estamos medios como con medios al revés, porque tenemos un tipo de desarrollo que ninguno de ellos se imaginó, ¿ya? Sobre todo a través de la inteligencia artificial, y uno de los grandes dramas no es, uno de los grandes problemas no es, bueno, ahora podemos hacer nosotros lo que queremos porque la inteligencia artificial se ocupa de todo lo demás, sino más bien, ¿m? ¿Qué lugar vamos a ocupar en la sociedad? ¿Ya? Si con la inteligencia artificial nos quedamos sin pega, ¿ya? ¿Quién nos va a garantizar la supervivencia? Pero esa es como la utopía protoindustrial, pero patas para arriba, ¿ya? Originalmente estaba esta utopía que además ha sido larga y recurrente y ha ido volviendo siempre porque está presente la idea de que el desarrollo productivo tecnológico, ¿ya? Científico-técnico, ¿ya? Apunta no solo a mejorar la calidad de vida de la gente en muchos aspectos, sino a liberarlos de actividades de las cuales ya no tienen que hacerse cargo porque se hacen cargo procesos automáticos. ¿Ya? Eh, y esa sería como la utopía. Otro elemento que también es muy propio del humanismo contemporáneo aquí, y que la revolución industrial lo encarna y lo simboliza con mucha elocuencia, es el siguiente, es el paso o el paso continuo, ¿ya? El tránsito entre producción de conocimiento, uso del conocimiento para la producción de técnicas, ¿ya? Industrias, luego tecnologías, y uso de esas técnicas y tecnologías para aumento de la productividad, de bienes y de servicios, y por lo tanto para la aceleración de la riqueza colectiva, ¿ya? Como saltos cualitativos del progreso humano. O sea, no es como en la época de la Grecia clásica, que los filósofos eran los que se dedicaban al conocimiento, pero por el puro gusto del conocimiento, que no está mal tampoco, ¿ya? Es decir, que había una especie como de divorcio total entre el campo de lo intelectual y el campo de lo económico, ¿ya? Eh, Mientras que en la modernidad ya tenemos este continuum que de alguna manera ata la pata más como que tiene que ver con el conocimiento y la racionalización, que es la pata del iluminismo, y la pata que tiene que ver con la industria, la pata de la productividad y del trabajo. Las pone juntas, ¿ya? Es decir, el conocimiento, la racionalización, la intelectualización, no es un mero ejercicio, ¿ya? Cultural, sino que a través del desarrollo de la ciencia, sobre todo,
apunta también a de que la ciencia, o haya derivaciones de la ciencia, también hay ciencia pura, especulativa, pero haya derivaciones, ¿ya?, de los descubrimientos científicos que van a parar, ¿m?, a a nuevas formas de producir riqueza, de producir bienes. Y entonces, otra de las promesas que exaltan, ¿ya?, exaltan lo humano, ¿ya?, que aquí hay una exaltación de lo humano, es esta convergencia, esta continuidad, este tránsito entre producción de conocimiento, desarrollo de la técnica a partir de la producción del conocimiento, aumento de la productividad a partir del desarrollo de la técnica, y progreso y generación de riqueza y nuevos bienes y servicios a partir de esos aumentos de productividad. ¿Ya? O sea, toda esa línea, ¿no?, es la línea que marcaría como esta especie de despegue de la historia, hacia el futuro, un gran despegue de la historia, un despegue promisorio en principio, auspicioso, inédito, ¿ya?, sin antecedentes en la historia, ¿ya?, a pesar de que los chinos hace muchos siglos algo hicieron, digamos, de vincular conocimiento y técnica, pero no en términos de este aumento de la producción que implicaba la revolución industrial. Entonces ahí también, nuevamente, tenemos otro elemento humano, ¿ya?, o muy de exaltación de lo humano, en lo que la revolución industrial simboliza, en esa continuidad entre conocimiento y productividad, donde que ya no son ámbitos divorciados de la actividad humana, sino concurrentes, ¿no?, que se alimentan entre sí, que se integran. Hasta ahí vamos bien, digamos, con estas consideraciones, ¿ya? Pero luego tenemos las contrapartidas desde el punto de vista del humanismo, de lo que aquí nos compete, nos interesa en este curso del humanismo, y en relación a la revolución industrial, ¿ya? Uno es que la revolución industrial, claro, produce una tremenda racionalización del trabajo, lo organiza, lo racionaliza, ¿ya?, lo tecnifica, divide el trabajo colectivo, hay una gran división del trabajo, ¿ya? Y en la división del trabajo, y esta es una de las grandes críticas que le hace Marx, ya, a la primera revolución industrial por lo menos, la división del trabajo, la tremenda división del trabajo, porque el trabajo siempre estuvo dividido, pero antes estaban, qué sé yo, los artesanos en las ciudades, estaban los campesinos en los campos, etc. Aquí tenemos un galpón, un mismo espacio, ¿ya? Todavía no está la cadena de ensamblaje, es decir, la automatización que forma parte de la segunda revolución industrial, ¿ya? Está solamente la primera revolución industrial, pero que empieza como a parcelar los trabajos de las personas, ¿ya? Piensen nada más ustedes como en los trabajadores que funcionaban dentro de un tren, ¿ya?, o de una máquina a vapor, en la primera revolución industrial, como cada uno tenía una parcela de trabajo de la cual tenía que dedicarse, que se opone al ideal humanista de esta especie de sujeto total, íntegro, ¿ya?, más completo. Es un sujeto como confinado a una actividad estrecha y extenuante a la cual tiene que dedicarle todo el día, ¿ya?, y que en cierta forma lo embota, ¿ya? Es decir, no, claro, lo hace productivo dentro del contexto de su relación con la máquina, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del desarrollo de sus facultades intelectuales, del desarrollo de sus capacidades creativas, del desarrollo de sus satisfacciones vitales, ¿ya?, puede tener un efecto nocivo, negativo, que lo estrecha, ¿ya? Y entonces, ahí podríamos empezar a hablar sobre efectos deshumanizadores que advienen con la llegada de las primeras expresiones de la revolución industrial, ¿ya?, de esta revolución de tipo más mecánica, ¿ya? Un segundo elemento problemático
de la revolución industrial es quién se apropia de los incrementos de productividad, quién se apropia quién se apropia del progreso. ¿Mm? Porque la revolución industrial no la hacen los estados, a pesar de que el estado puede tener alguna relación apoyando, promoviendo, etcétera, ¿ya? Sino que se hace en una estructura de propiedad privada de los medios de producción, utilizando la terminología de Marx. Es decir, la propiedad privada de los medios de producción es el capital, ¿ya? Y quien posee los medios es el capitalista. Y básicamente la lógica de la revolución industrial o del capitalismo industrial, sobre todo en sus primeras fases, es reducir, o sea, mantener los retornos al trabajo, es decir, el pago salarial, al mínimo necesario para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, no salarios de hambre, pero justo sobre el hambre, para que puedan seguir trabajando. ¿Ya? Mantener los horarios de trabajo justo al límite para evitar, ¿ya? Para evitar que la gente termine desplomada, que la gente se muera de cansancio, que la gente termine siendo improductiva, ¿ya? Pero esto significa llevar el trabajo al principio a 14, 15 horas de trabajo diarias, con sueldos mínimos que garanticen la alimentación y no mucho más, ¿ya? Y lo que significaba que el gran aumento, ¿ya? En la productividad, que luego significaba un gran aumento en los ingresos, porque estos eran productos que después se vendían, que iban a parar a un mercado también, ¿ya? Se lo llevaban, por supuesto, el capital. Es decir, si siempre ha habido una tensión, un conflicto, y esto Rodrigo lo ha mencionado en cada una de sus intervenciones, siempre ha habido conflicto, siempre ha habido tensión y negociación necesaria entre capital y trabajo. En la primera fase del capitalismo esto es muy crudo, es más crudo que nunca, ¿ya? Es brutal. ¿Ya? Es tan brutal que en Inglaterra, por ejemplo, justo cuando empiezan a desarrollarse las primeras fábricas, se produce simultáneamente el cercamiento de tierras en el campo, porque el cercamiento de tierras en el campo impedía que aquellos trabajadores campesinos libres llevaran su ganado o sus ovejas, porque había más ovejas que ganado, en fin, en Inglaterra, a pastar libremente, es decir, quedaban atrapadas, entonces no podían sobrevivir y entonces no podían seguir haciendo ese trabajo y no les quedaba otra posibilidad ya que irse a la ciudad a buscar trabajo. ¿Mm? Es decir, hubo una política deliberada de cercamiento de tierras para concentrar a la gente, ¿ya? En los suburbios de las ciudades industriales, de modo tal de crear lo que Marx llamó en un momento el ejército de reserva, eh, permitir grabación, bueno, el ejército de reserva del proletariado. Es decir, que en la relación entre oferta y demanda de trabajo hubiera mucha gente disponible, ¿ya? De tal manera, ¿ya? Que al capitalista nunca le faltara gente para salir a contratar. Pero como había mucha gente disponible, al mismo tiempo esto significaba, porque era un trabajador libre el que llegaba, no era un trabajador esclavo, no era un trabajador feudal que se debía al señor feudal, era un trabajador libre que vendía su fuerza de trabajo a través de un contrato, ¿ya? Con un capitalista, pero había tantos que tenía que vender su fuerza de trabajo a un precio muy bajo para que lo contrataran, ¿ya? O sea, esa era la idea de llenar las ciudades de reserva de trabajadores disponibles también, ¿ya? Que formaba parte del interés del capital, del capitalista industrial. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que aparece una figura que uno diría, ah, pero esta es una figura muy, muy auspiciosa, muy loable, muy promisoria, que es la figura del trabajador libre. ¿Ya? Porque recordemos que los modos de producción precedentes, el modo de producción esclavista, el trabajador no era libre, era esclavo,
en el modo de producción feudal, el siervo tenía derechos muy restringidos y una deuda siempre con el señor para poder explotar su pedacito de tierra, ¿ya? Y con el capitalismo como nuevo modo de producción, esta es la historia gruesa que hace Marx de los modos de producción, que es el modo de producción capitalista, ¿ya? El trabajador ya no tiene trabas institucionales, es decir, no es propiedad de un tercero, ¿ya? No es propiedad del amo, en el caso del esclavo, o del señor feudal, no se debe al señor feudal. Está libre, llega a la ciudad como un ser libre. Y uno dice, ah, viva la libertad, ¿ya? Es decir, uno de estos grandes valores reivindicados en el siglo XVIII por la Revolución Francesa, la libertad de todos, ¿ya? La encontramos aquí en esta figura que llega con toda la libertad para decidir qué hacer con su fuerza de trabajo, en principio. O sea, con toda la libertad para ver cómo sobrevive, cómo vive. Pero, y ahí está la ambigüedad del trabajador libre, y ahí es donde entra Marx con su crítica, la libertad del trabajador es al mismo tiempo un símbolo de conquista y un símbolo de precarización, ¿ya? Porque también es un ser desamparado el que llega. Es un ser desamparado que para poder sobrevivir, es decir, para comer, para alimentarse él o ella y su familia, tiene que trabajar. Para trabajar, lo único que tiene es su cuerpo. Y la única posibilidad que tiene es vender su fuerza de trabajo, su energía, sus horas de actividad a quien esté dispuesto a pagar por ello, ¿ya? Porque estamos ya en una economía monetaria, una economía del dinero, ¿m? Donde las cosas se compran y venden en los mercados. Entonces, desde el punto de vista humanista, el trabajador libre es simultáneamente, en un principio, ¿ya? Una conquista, por fin se libera de las trabas de la esclavitud y de la servidumbre, ¿ya? Y por otro lado, ¿ya? Una situación de abandono y de fragilidad, ¿m? Y de estar muy sujeto a la explotación, es decir, a condiciones muy miserables de trabajo, tanto en términos de pago como de condiciones laborales, ¿ya? Esa es la doble cara de esta figura desde el punto de vista del humanismo, ¿no? La cara promisoria y la cara amenazante, ¿ya? Y que van a estar siempre ahí acechando, de distintas maneras. Es cierto que después vendrán etapas donde los países desarrollados tendrán trabajadores con mucha movilidad social ascendente, en algunos países habrá estado de bienestar que protege los derechos y las prestaciones para trabajadores. No estamos en la primera mitad del siglo XIX, a pesar de que el mundo en sí mismo todavía sigue siendo muy heterogéneo en términos de condiciones laborales, ¿ya? Pero esta doble cara de libertad y vulnerabilidad, ¿ya? Del trabajador será como una especie de leitmotiv recurrente, ¿ya? En las luchas sociales, en las demandas de los trabajadores, en las conquistas sociales, en las transformaciones institucionales, en el desarrollo de un Estado protector, en las negociaciones colectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Va a estar ahí esa doble cara. Otro elemento que también es interesante en la relación entre industria, ¿ya? Entre industria y humanismo, tiene que ver con esta idea de que del desarrollo de las potencialidades del trabajador. Es decir, el aumento de la productividad, la maximización del potencial productivo, ¿ya? Supone una visión del desarrollo humano, ¿ya? Hay una visión del desarrollo humano en que uno dice, bueno, yo tengo, o sea, la idea es maximizar las potencialidades productivas de las personas, de alguna manera, ¿ya? Eh, y el desarrollo humano empieza como a irse más hacia ese lado, ¿ya? Hacia el lado de las potencialidades productivas, ¿sí? De las productividades, sobre todo de la productividad del trabajo, ¿ya?
Después vendrá en la economía neoclásica posterior una mayor, o sea, el concepto de productividad se va a parecer mucho al concepto de ingresos. Tengo mayor productividad porque tengo mayores ingresos. Pero productividad en el sentido literal significa, ¿cierto?, producir más. Sin embargo, uno de los problemas que se suscita ahí, y que es un problema que no nos abandona y que va a estar siempre poniendo en jaque el humanismo, ¿ya? Poniendo en jaque el humanismo. Incluso hoy día la crítica del neoliberalismo lo acentúa en pensadores como fue Bauman o como es Byung-Chul Han, ¿ya? O Richard Sennett u otros. Esta idea de parcializar el desarrollo humano, ¿m? De lo que Marcuse llamó o tituló como libro El hombre unidimensional, unidimensional, en el sentido crítico de la palabra, ¿ya? Como que fuéramos básicamente seres hechos para la productividad, ¿ya? Que ese fuera nuestro lugar y sentido en el mundo. Y, eh, y claro, desde el punto de vista del humanismo contemporáneo, siempre ha habido una pelea con esa visión de lo humano reducido, confinado, o donde privilegiada, lo que más se privilegia es la productividad. Es decir, cuando se habla del desarrollo de las potencialidades humanas, uno podría decir que las potencialidades humanas son mucho más diversas. Así lo ve, por ejemplo, Eric Fromm, o lo ven el humanismo socialista en el siglo XX, ¿ya? Pero desde el punto de vista del capitalismo industrial, las potencialidades humanas son básicamente eso, el desarrollo de las capacidades productivas. Entonces, el capitalismo tiene este demonio metido adentro. No, no quiero demonizar el capitalismo, ¿ya? También tendrá sus virtudes, pero tiene esta especie como de obsesión, ¿ya? De espíritu, ¿ya? Que es el de la unidimensionalidad orientada hacia la productividad, cuando hablamos de las capacidades del ser humano, de las potencialidades del ser humano, ¿ya? Del progreso del ser humano. Y, eh, y, y en general el humanismo contemporáneo va a ser crítico, obviamente, ¿ya? Con esta reductividad de lo humano a lo productivo, ¿ya? Eh, Hay un concepto que se usa para esto también, pero que es un concepto un poco más amplio, que es el del homo faber, ¿ya? El homo faber en latín es el hombre hacedor, ¿ya? Ahora, el homo faber es un concepto más amplio, porque el homo faber es básicamente, claro, es el ser humano que se define a través de su práctica productiva, es cierto, pero su práctica productiva también se puede entender como una práctica creativa, ¿ya? Básicamente en la modernidad cuando se habla, y esto, aquí el humanismo entra un poco en contra, pero un poco a favor a la vez, ¿ya? Con la idea del homo faber. La idea del homo faber es la idea del ser humano hacedor también, no solo porque es productivo en el trabajo, ¿ya? Al estilo del capitalismo industrial, sino que el homo faber se define como hacedor en el sentido que tiene la capacidad, y la voluntad, de transformar su entorno, de transformar la naturaleza, de recrear la naturaleza, ¿ya? La industria básicamente es transformar materias primas en productos manufacturados, es decir, es transformación de la naturaleza. El Homo faber ya está incluso en el modelo del artesano, que le precede al modelo del obrero, ¿ya? Ahí ya está la idea, digamos, de que lo que define mi humanidad es mi capacidad, yo diría, a medias productiva y a medias creativa, ¿ya? Esta acción transformadora, ¿m? Transformadora, o que puede ser transformadora de una materia prima en un bien manufacturado, pero puede ser también transformadora de una piedra en una escultura, ¿ya? Que es la del artista.
Entonces, y entonces es curioso porque aparece en un momento como uno de los ideales del humanismo moderno, la del Homo Faber, la del hacedor. Incluso desde antes, el ser humano, la persona, en la tradición cristiana, a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Es como la analogía en pequeña escala, ¿ya? Así como Dios es, entre comillas, el gran artesano, nosotros seríamos los pequeños artesanos, ¿ya? Es un hacedor, es un creador, ¿ya? Nada más que Dios crea ex nihilo también, crea desde la nada. ¿Mm? Aquí es un creador transformador. ¿Mm? Y que desde el punto de vista del humanismo tiene sus prodigios y tiene sus daños, ¿no? El prodigio es esta potencialidad creativa del ser humano, ¿m? Que está en el modelo del artista, que está en el modelo del inventor, que está en el modelo, que está en el modelo del emprendedor incluso también, ¿ya? Y tiene sus daños en lo que decía yo de reducir lo humano a una mera lógica, ¿ya?, de productividad, que, lo, que constriñe su campo sensible, su campo de sensibilidad. Además hay otro problema con el Homo Faber en general, ¿ya? Y con esta idea de la productividad, sobre todo porque la productividad industrial nace de la idea al final, ¿ya?, de que lo que nosotros hacemos como seres humanos, a diferencia de todo el resto de los seres vivos, ¿ya?, es no solamente relacionarnos con el mundo en términos, digamos, de que somos depredadores de otros, ¿ya?, Eh, sino que transformamos el mundo, ¿ya? No reproducimos la naturaleza, la transformamos, ¿ya?, para consumirla, para usarla, etc. Y nuestra capacidad para transformar la naturaleza, que es lo propio también del Homo Faber, la capacidad para transformar la naturaleza, es creciente, es cada vez mayor. Y uno podría decir que en un principio, o en los principios de la modernidad y del humanismo contemporáneo, eh, el concepto de Homo Faber era un concepto muy útil al progreso, muy benéfico para el progreso. Es decir, esta idea de alentar la capacidad humana, colectiva, ¿ya?, para usar recursos naturales, con nuevas formas de energía, ¿ya?, o transformarlos en energía además, y transformarlos también en productos para aumentar el bienestar de la gente, es decir, para multiplicar el repertorio de bienes disponibles de los cuales podía servirse la humanidad para su felicidad, para su bienestar, para su progreso, etcétera, ¿ya? Entonces uno diría, ok, el ideal del Homo Faber tiene mucho que ver con la exaltación del humanismo. Pero lo que en un momento puede ser un prodigio, en otro momento puede ser una maldición, ¿ya? Y es un poco lo que vivimos ahora, porque aquello en que finalmente redundó la revolución industrial, la lógica industrial, ¿ya?, y además la lógica industrial acompañada a la idea de maximizar ganancia, ¿ya?, de maximizar ganancia privada, ¿ya?, de maximizar productividad y ganancia privada, algo que llevó también fue a los tremendos efectos de devastación de la naturaleza, de depredación de la naturaleza, ¿ya?, yo diría casi como una forma de alienación del ser humano en el cosmos. Es decir, uno se preguntaría hasta dónde es consistente con un ideal humanista ese ser humano que termina depredando, aniquilando la naturaleza, ¿no es cierto?, contaminándola, envenenándola, y más aún, ¿ya?, más aún, haciendo de eso una amenaza para su propia supervivencia como ser humano. Es decir, al final termina disparándose en el zapato, en eso. Entonces, ahí tenemos otra de las contradicciones entre esta industria que promete, ¿ya?,
grandes posibilidades, y por otro lado, que como no tiene ningún freno en términos de productividad y ganancia, y avanza sobre el planeta en función de eso, va generando el tipo de efectos adversos con los cuales nos enfrentamos hoy día, ¿ya? Que están sobre todo desde del lado del cambio climático y la contaminación, y que son la principal, hoy día casi la principal amenaza, ¿no es cierto?, que se ciñe sobre nuestro futuro como humanidad. Eh, y hay un último elemento que quisiera destacar sobre la industria, ¿ya?, y la revolución industrial, que es el siguiente. La revolución industrial es como llevar la razón al campo de la producción, ¿ya? Es decir, el conocimiento se lleva al campo de la técnica, y la técnica se lleva al campo de la producción, y de ahí, digamos, al campo de la sociedad en su conjunto. Entonces yo diría que es una forma, es una primera forma de racionalización del mundo, ¿ya? Es decir, llevar la razón al campo de la producción. Y impone algo que va a ser todo un problema desde el punto de vista del humanismo contemporáneo. Voy a usar una palabra que es una palabra que tiene su lado bueno y su lado malo en esto, que es la palabra racionalización, ¿ya? La racionalización. O sea, la racionalización tiene su lado bueno en el sentido que son los usos de la razón, ya que es parte de lo humano, y muchas veces los usos de la razón para ahorrarnos esfuerzos, para poder coordinarnos entre nosotros, ¿ya?, para permitir un desarrollo en gran escala, para permitir que poblaciones cada vez más grandes puedan organizarse en torno a instituciones comunes. Y si todo eso forma parte de la racionalización. Ahora, también es negativo cuando hablamos de racionalización. ¿Por qué? Primero porque hablar de racionalización tiene un poco que ver con la idea como cuando, por ejemplo, nos dicen, tú eres pura cabeza, ¿ya? Es como, te falta el resto, eres pura cabeza. Es decir, se supone que parte de nosotros son las emociones, parte de nosotros es la sensibilidad, ¿no es cierto? Parte de nosotros son los deseos, ¿ya? Y la racionalización tiene mucho que ver con hacer como que todo pase por la razón, y la razón pues, en un sentido estrecho, en sentido como una especie de intelectualización mórbida, ¿ya?, que reduce nuestro repertorio en tanto seres humanos, ¿ya?, como seres sensibles, seres emocionales, seres festivos, ¿ya?, seres expansivos, etc., ¿ya? Entonces ahí hay un problema con la racionalización. Otro problema con la racionalización tiene que ver que tiene un efecto que al mismo tiempo tiene una especie como de, en inglés se dice trade-off, un costo y un beneficio, ¿ya? Max Weber lo vio muy bien cuando analizó a principios del siglo XX la transición de sociedades tradicionales a sociedades modernas y el nacimiento de la burocracia, ¿ya? Burocracia siempre, como nosotros crecimos con la idea de que la burocracia es una mala palabra, ¿ya? Porque asociamos la burocracia a las novelas de Kafka, ¿no?, donde nunca se llega a ningún lado. Asociamos la burocracia al exceso de trámites, ¿ya? Asociamos la burocracia a la falta de sensibilidad. Pero la burocracia originalmente, y después la tecnocracia, la burocracia es básicamente la formación, ¿ya?, la formación de un sistema de organizar grandes poblaciones, como son las sociedades modernas, de manera tal, ¿ya?, de hacerlas viables, ¿ya? O sea, la burocracia es la racionalización de ciertos comportamientos, tanto en términos de reglas como en términos de sujeción a las reglas, ¿ya?,
la racionalización de ciertos comportamientos, de ciertos criterios, uniformes, inflexibles, universales, ¿ya? Que hacen, digamos, que las instituciones traten, ¿ya?, las cosas de la manera más eficiente posible. Es decir, el funcionario sería como la expresión del burócrata, ¿no? Porque tiene que ver con la funcionalidad, con que hacer que las cosas funcionen, ¿ya? Y claro, la burocracia es hacer que las cosas funcionen en términos de la vida política, ¿no es cierto? En términos de la vida de las instituciones, de las organizaciones, etc. Pero esa misma racionalización, que puede ser facilitadora, no tenemos que estar como pensando en cada caso cómo proceder, porque ya están como estandarizadas las formas de procedimiento en la burocracia, ¿ya? Y en ese sentido nos ahorra mucha energía, nos ahorra muchos esfuerzos, pero por otro lado rigidiza, ¿no? Rigidiza, enfría, insensibiliza, ¿no es cierto? Como que deshumaniza un poco. Y, eso tiene, y esa racionalización que primero vino en el campo del trabajo con la industria, después vino en el campo de la sociedad, ¿ya? Con la burocracia y en el campo, digamos, con la burocracia y con la tecnocracia, ¿ya? El aplicar conocimiento lo más tecnológico posible al gobierno de las personas. Eh, tiene ese problema, tiene ese conflicto con el humanismo contemporáneo, sin ninguna duda. Bien, hasta aquí esto cerraría la sesión, en realidad recién, vamos atrasados, por eso lo digo, la sesión número 2, ¿ya? Porque me detuve bastante en esta idea, porque me parece importante, de la lógica industrial. Y en la sesión número 3, que es la que vamos a partir ahora, ¿ya?, tiene que ver con este siglo XIX, cómo avanza este siglo XIX en términos del humanismo contemporáneo, ¿ya?, cómo va avanzando. Y ahí yo quería entrar básicamente en Marx, que me parece fundamental. Creo que Marx es clave ahí, ¿ya? Es clave porque, primero que nada, no es el primero, ¿ya?, pero es el que lo hace de la manera más sistemática, ¿ya? Toda la crítica del capitalismo, es decir, Marx, primero en Alemania, después en Francia, después en Bélgica, finalmente en Inglaterra, él va al compás de las primeras luchas, ¿ya?, y levantamientos obreros contra la explotación, ¿ya? Y se va dando cuenta de que hay un problema. Pero antes de eso, ¿ya?, antes de eso, lo interesante en Marx es que Marx monta un gran sistema analítico, ¿ya?, donde hay una filosofía marxista, hay una economía política, ¿ya?, hay una forma de ver la historia, ¿ya?, y la política. Es uno de los fundadores, además, de la sociología también. Ahora bien, vamos a ir primero por la filosofía, ¿ya? Vamos a ir primero por la filosofía. Y desde el punto de vista de la filosofía, Marx parte, ¿ya?, de lo que él llama una filosofía materialista, ¿ya? Es decir, hasta antes de Marx, con toda la tradición racionalista, era una filosofía que se llamó idealista, es decir, la idea de que básicamente el ser humano, el sujeto, la conciencia, ¿ya?, configura el mundo, ¿ya? En el caso más interesante es el caso de quien precede a Marx, tiene mucha influencia sobre Marx, pero contra quien Marx reacciona también de una manera muy fuerte, que es Hegel, ¿ya? Es decir, para Hegel, que es un idealista, él plantea, digamos, de que básicamente
Si uno ve libros como la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿ya? Y en alguna medida la ciencia de la lógica o las lecciones para la filosofía de la historia, uno ve, lo que ve en Hegel es básicamente esta idea. La idea es que, de que lo que hay es sujeto, todo es sujeto, ¿ya? Hay una especie como de metafísica del sujeto, ¿ya? Y finalmente, el mundo material, la historia, ¿ya? Es algo que el sujeto pone delante de sí, ¿ya? Para cobrar conciencia de sí como sujeto. Yo sé que suena medio raro, medio obstruso, expresado de esa manera, ¿ya? Voy a tratar de expresarlo de otra manera. Es como que hay una conciencia ingenua, ¿ya? O una razón ingenua, ¿ya? Como uno podría pensar en la del bebé, ¿ya? Es una apertura al mundo, pero sin contenido, ¿ya? Y esa conciencia para Hegel, ¿ya? Para hacerse plenamente autoconsciente, para tener un pleno desarrollo como conciencia, ¿ya? Requiere poner un mundo frente a sí, requiere de alguna manera escindirse respecto de sí misma, ¿ya? Eh, Porque en esa autodecisión de la conciencia entre conciencia y mundo, en eso que es el desarrollo de la historia finalmente, la conciencia va progresando. La historia es como el teatro que se pone la conciencia para dialogar consigo misma problemáticamente, ¿m? A fin de ir superándose a sí misma, desarrollándose a sí misma. Entonces, básicamente, y ese es el idealismo hegeliano, esa es la filosofía de la historia de Hegel, ¿ya? Es, primero, nuestra conciencia, nuestra libertad también es una libertad vacía, ¿ya? Es como cuando hablamos de la libertad. Nuestra libertad, la libertad está vacía en la medida en que no nos volquemos al mundo a ejercerla, ¿ya? A convertirnos en cosas, ¿ya? O sea, en convertirnos en sujetos, ¿ya? A desarrollarnos como sujetos. Es decir, hay una libertad vacía y hay una libertad plena. Hay una conciencia vacía y una conciencia plena. Ahora, Hegel ahí inventa la dialéctica, ¿ya? Y de la dialéctica, bueno, uno sabe algunas cosas básicas, pero ¿qué significa la dialéctica en este contexto? En este contexto significa básicamente, y hay un concepto que es muy importante en Hegel en esto, que es el concepto de la negación o la negatividad, ¿ya? Es decir, el sujeto puro es pura afirmación, pero la pura afirmación está vacía, no hay nada, ¿ya? Tiene que confrontarse con algo, tiene que lidiar con algo que le resulte extraño, que le resulte ajeno, ¿ya? Y frente a ello, ¿ya? Hacer algún tipo de síntesis. Entonces la dialéctica es un movimiento permanente de la conciencia con aquello que se le opone y frente a lo cual la conciencia busca soluciones, ¿ya? Eh, Amplía su campo de referencia, se enriquece a través de los problemas también, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, esta dialéctica que es, algunos dicen, la dialéctica enseguida piensa en la unidad de los contrarios, ¿ya? O otros dicen, la dialéctica, sí, tesis, antítesis, síntesis. ¿Ya? Esas son como las palabras más típicas cuando se habla de la dialéctica. Pero tiene que ver mucho con esto, tiene que ver con esta idea, digamos, de que el sujeto, para completarse a sí mismo, para desarrollarse a sí mismo, se confronta con un mundo, ¿ya? Que lo lleva precisamente a elevar su desarrollo, ¿ya? Que lo lleva progresivamente hacia niveles cada vez más completos de autoconciencia, incluso. Es como que va integrando el mundo, ¿ya? Lo va integrando la historia. Pero al mismo tiempo Hegel dice que el desarrollo de la historia no es otra cosa que el desarrollo del sujeto, que el desarrollo de la conciencia, ¿ya? Que la historia es casi, por eso digo, es casi un teatro puesto ahí para el desarrollo de la conciencia, ¿ya? Y Hegel hablará de momentos de la historia y de un momento culmine de la historia,
donde el momento culmina en la historia es finalmente el momento en que la conciencia subjetiva, ¿ya? Y lo que la conciencia proyecta como obra suya, que es el fruto de lo humano, ¿ya? Lo que el hombre ha hecho con la historia, se reconcilian plenamente, ¿ya? Como que llegan a un punto de máximo desarrollo, de máxima expresión. Y ahí Hegel, bueno, toma partido, dice, en lo político, el Estado napoleónico, en la arquitectura no sé qué cosa, en el arte no sé qué cosa, ¿ya? Y tiene toda una idea de la historia. Y llega Marx y dice perdón. ¿Mm? Dice perdón. ¿Mm? Y dice, lo de la dialéctica me lo compro. ¿Ya? Es decir, esta idea de conflicto, negación, antítesis, ¿ya? Tensión entre fuerzas opuestas y el movimiento que esa tensión genera en alguna u otra dirección. Pero hay otra parte que no me compro, ¿ya? Que es la idea de que la conciencia, ¿Mm? como es en Hegel, es la que va, y en el idealismo, la conciencia es la que va determinando, ¿Mm? la existencia material, ¿ya? El mundo, va configurando el mundo, ¿ya? Marx dice, en realidad estamos aquí arrojados a un mundo, ¿ya? Y lo primero que nos pasa es que tenemos que lidiar con la materia. La materia nos antecede. Nosotros no precedemos a la materia nos precede a nosotros, ¿ya? Y ese mundo material es un mundo material en el cual la conciencia se ve determinada, ¿ya? Por ese mundo material en el cual emerge, porque es el mundo material el que precede a la conciencia, es al revés, ¿ya? Entonces, dice Marx, son las condiciones materiales las que básicamente, ¿ya? Mueven el mundo, porque van modulando la conciencia también, ¿ya? Le van dando una forma. O sea, nosotros básicamente nos representamos un mundo en base a las condiciones materiales en que vivimos. Esa es como una primera cosa, ¿ya? Que vendría a ser... Y después, bueno, inventa el materialismo dialéctico, que es una especie de camisa de fuerza en la filosofía de las ciencias, pero lo que dice es que, claro, la dialéctica sí, las cosas se relacionan en términos de fuerzas que colisionan, ¿ya? Y que luego de esa colisión o tensión u oposición entre fuerzas, ¿ya? Van surgiendo nuevas expresiones. Y que es propio de la dinámica de la materia misma, que así ocurra también. No es solamente un fenómeno de la conciencia el hecho de ponerse frente a sí cosas que debe superar, ¿ya? Es una especie como de rueda que rueda sola esto también, ¿ya? Sin necesariamente el concurso de la voluntad humana. Pero luego Marx dice, ok, ahí está el materialismo dialéctico, ¿ya? Y le vamos a agregar una pimienta aquí, le vamos a agregar una pizca que es fundamental, a lo que le llamará el materialismo histórico, y no el materialismo dialéctico. Ahí mete al ser humano, ¿ya? Mete al ser humano, ¿ya? Ahora, lo que él dice es que la historia no es, como en el caso de Hegel, el desarrollo de la conciencia, del espíritu, de la razón, ¿ya? Sino que es la historia de una lucha material y por la apropiación de bienes materiales entre los seres humanos, ¿ya? Es una lucha por la apropiación de bienes materiales entre seres humanos. Que ese es el motor de la historia. Después, bueno, vienen muchos fenómenos que lo rodean, ¿ya? La cultura, los símbolos, la política, las comunicaciones, etc. Pero que el núcleo, ¿ya? El núcleo que determina las relaciones entre los sujetos, básicamente es la lucha por la apropiación material, ¿ya? Y esto viene un poco de la economía. Viene de la economía porque como reza la economía, ¿no? La economía es la ciencia que estudia una situación en que nuestras necesidades están muy por encima de los productos que tenemos para satisfacerlas, sobre todo al principio, ¿ya? Es decir, productos limitados para necesidades ilimitadas. ¿Mm? Que también lo podemos discutir eso, pero en fin. Entonces, Marx dirá, ok,
parto de esta base, ¿ya? Parto de la base, digamos, de que es las tensiones que crea la lucha por la apropiación material, lo que mueve la historia, lo que pone a los sujetos en movimiento, los que confronta a unos sujetos con otros, los que llevan a organizarse en grupos y en clases sociales, ¿ya? Y hacen mover la rueda de la historia, ¿ya? Es decir, esta es la dialéctica de la historia. ¿Mm? Entonces, pero esto va cambiando, se va moviendo, ¿ya? Y se va moviendo, y por eso Marx dice que, bueno, la historia es la historia de modos de producción. Los modos de producción son las formas que los seres humanos se organizan, ¿ya? Para producir materialmente y satisfacer sus necesidades, ¿Mm? Básicamente. ¿Cómo se organizan? Por un lado, el modo de producción, cómo se organizan, y qué fuerzas productivas tienen, de qué disponen para producir. ¿Ya? Con la revolución industrial vendrá el gran salto, ¿ya? De qué disponen para producir. Y va a hablar del modo, bueno, y ahí se larga, se sumerge Marx, ya en Inglaterra, en la biblioteca del Congreso, entre libros de historia, ¿ya? Y hace toda una reconstrucción histórica del modo de producción asiático, del modo de producción esclavista, del modo de producción feudal y del modo de producción capitalista. Capitalista comercial primero y capitalista industrial después, ¿ya? Pero básicamente la idea o el núcleo de todo esto radica en que estamos configurados por nuestra inserción en las fuerzas productivas y en el modo de producción. La materia nos configura y la materia se presenta sobre todo en lo más inmediato, lo más básico, lo más urgente, ¿ya? Se presenta sobre todo no como un paisaje que vamos a contemplar, sino en la supervivencia, ¿ya? En prolongar, en la reproducción de la vida. Primero la reproducción, lo que Marx llama la reproducción restringida, o sea, simplemente prolongar la vida de una generación a otra, y después la reproducción ampliada cuando llega el progreso. Es decir, que cada generación dispone de más cosas que la anterior, ¿ya? Que esto se empieza a dar sobre todo a partir del siglo XVI con el capitalismo comercial y mucho más con el capitalismo industrial del siglo XIX, ¿ya? La reproducción ampliada de la vida. Pero lo que dice, o sea, la frase, que es una frase que está en un libro relativamente temprano de Marx, escrito en París, de hecho, entre París y Bélgica, que el libro se llama La ideología alemana, ¿ya? Que tiene toda una primera parte que es una especie de gran resumen, su primer gran approach al materialismo histórico. ¿Mm? Él dice, no es la conciencia la que determina la existencia de las personas, bueno, él dice de los hombres, porque en esa época se decía de los hombres, ¿sí? Sino que es la existencia, pero usa una palabra, la existencia social la que determina la conciencia. Que es muy importante, ¿eh? Este giro es muy importante y va a ser muy problemático porque va a meter una cuña conflictiva en el humanismo, ya en la tradición humanista. Cuando dice, no es la conciencia, claro, no es la conciencia la que determina la conciencia, la existencia, no somos los grandes autores del mundo, ¿ya? Sino que estamos condicionados por ese mundo. ¿Mm? Pero estamos condicionados, dice, es la existencia social la que determina la conciencia. ¿Por qué es la existencia social? Porque básicamente, ¿ya? Estamos insertos dentro de una sociedad y agrupados conflictivamente, a eso le llama la lucha de clases, ¿ya? En la apropiación, ¿m? De lo material que se da en el modo de producción, en cómo nos organizamos para producir y en las fuerzas productivas que usamos allí, donde trabajamos, ¿ya? Entonces, mi existencia social determinaría mi conciencia. Entonces, por ejemplo, si mi existencia social está caracterizada por el hecho de que yo soy, dentro del modo de producción, un esclavo, ¿ya? Y no un amo, ¿ya? Esa existencia social, es decir, mi vida cotidiana de esclavo que sirve a un amo, es lo que va a configurar en gran medida mi conciencia, mi modo de ver el mundo, de comprenderme, de relacionarme con los demás, de ver a los demás, etc.
¿ya? Y, y ahí hay un punto muy fuerte, porque uno podría decir, pero ojo, esto es un poco determinista, reduccionista. Es como decir, estoy sonado, es decir, no puedo ver más allá de esa existencia social en la que estoy sumergido, ¿ya? Que determinaría mi conciencia. Y entonces Marx dice, esto es, la existencia social determina la conciencia, pero no completamente, ¿ya? Pero sí en gran medida. Ahí hay toda una discusión, ¿ya? Y ahí hay toda una discusión si esto es una afirmación pro o antihumanista, ¿ya? Es decir, porque también nos haría un poco como, ¿cómo decirlo? No robots, pero sí como epifenómenos, es decir, como no libres en nuestra forma de ver. O sea, el humanismo supone una especie como de gran libertad de pensamiento, libertad de mirada, ¿no es cierto?, libertad de conciencia. Pero si esa conciencia está tan determinada por la existencia social en la cual estamos inmersos, esa libertad también está bastante restringida. No restringida por alguien que nos obliga a pensar de cierta manera, sino por una existencia que nos condiciona a pensar de cierta manera. ¿Ya? Ese es esa es la diferencia. Entonces, eh, y él dice que el núcleo de esto, ya, y no vamos a entrar mucho en la explicación porque si no nos perderíamos en las páginas del Capital de Marx y no saldríamos más, ¿ya? Pero el núcleo, ¿ya? El núcleo de esto está en las fuerzas productivas, en las relaciones de producción eh, que hacen de motor de la historia. La forma que nos organizamos para producir hace de motor de la historia, es lo que mueve las cosas. Pero que hasta ahora, dice Marx, hasta ahora, ¿ya? En todas las sociedades humanas históricas, ¿ya? Eh, en que además se ha impuesto el reino de la necesidad, porque no hay tanta abundancia como para que todo el mundo tenga de todo, ¿ya? Se ha impuesto el reino de la necesidad. Eh, Hay una pugna, y en esta pugna en general hay ganadores y perdedores, ¿ya? En el proceso productivo hay una pugna de ganadores y perdedores. ¿Mm? Hay quienes se llevan el grueso y trabajan menos y quienes trabajan más y se llevan menos. Y esto produce un conflicto. Y este conflicto va creciendo y se convierte en una lucha que él llama la lucha de clases, ¿ya? La lucha de clases es básicamente el antagonismo acumulado, activo, ferviente, entre los dos grandes actores dentro del proceso productivo, ¿ya? Cuando el proceso productivo supone la división entre dos grandes actores y supone del lado un actor que es dominante y que por lo tanto se apropia más de los bienes que se producen, ¿ya? Frente a otro que es dominado, ¿ya? Ya sea porque el dominante tiene un ejército o por lo que sea, ¿ya? Y, eh, y por lo tanto gran parte de lo que produce lo produce para el uso y consumo del otro, ¿ya? Pero este que es dominado, ¿ya? Y ahí es donde Marx echa a correr la historia, ¿ya? No es una especie de fatalidad de aquí hasta el fin de los tiempos, ¿ya? Porque si la existencia social determina la conciencia, también es parte de la existencia social la disconformidad con la situación que ocupo dentro de estas relaciones de producción. El descontento, ¿ya? La conciencia crítica que empieza a desarrollarse precisamente porque esa existencia social, ¿ya?, me va haciendo crítico frente a lo que estoy viviendo. Entonces la lucha de clases no es solamente la imposición indefinida de una clase sobre otra, sino que es una dinámica de lucha, ¿ya?, donde además la conciencia va cambiando, porque la existencia social, ¿ya?, va generando una conciencia crítica, ¿ya?, y no de mera aceptación. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que produce las grandes contradicciones históricas? Porque la historia está movida por la contradicción, ¿ya? La contradicción es la lucha. Esta es la dialéctica, ¿ya? La contradicción es la lucha. Pero es
de base material, ¿ya? Con consecuencias en la conciencia, ¿ya? Y sobre todo en la conciencia colectiva, porque así como hay una existencia social que determina mi conciencia, hay un momento en que mi conciencia crítica empieza también a socializarse, a convertirse en una conciencia crítica de muchos. Y lo que es una sociedad de clases empieza también a generar contradicciones cada vez más fuertes entre sus grupos. Ahí. Porque la conciencia crítica pasa del mero estado de conciencia crítica a la movilización también, a la lucha, ¿no? A no aceptar, a resistir esa sociedad de clases en la cual uno es subordinado frente a otro, ¿no? O uno está explotado frente a otro. Marx siempre habla de la explotación aquí, ¿no? Las sociedades de clases son sociedades de explotación. Unos explotan a otros, ¿ya? Eh, entonces, ahí hay, entonces, por eso digo que no es que el determinismo sea total, porque si el determinismo fuera total, ¿ya? Yo diría, bueno, ok, nací esclavo, ¿ya? Entré al mundo como esclavo, esa es la existencia social que determina mi forma de ver, y moriré viendo el mundo como esclavo, ¿ya? Pero no, la existencia social también, entre otras cosas, ¿ya? Es determinante de la toma de posición crítica frente a esa misma existencia, que es lo que ocurre precisamente con el movimiento de la historia, ¿ya? Con la dialéctica de la historia en Marx. Y ese es como el lugar que empieza a ocupar la libertad también. Porque Marx dice, hace toda una crítica al liberalismo, al liberalismo anterior, desde el punto de vista de la libertad, ¿ya? Usando categorías de Hegel, además. Una cosa es la libertad vacía y otra cosa es la libertad real, ¿ya? La libertad vacía es la libertad retórica, ¿m? Que anuncia, digamos, y que dice que todos somos libres en términos de derechos civiles, pero es una libertad vacía porque todos podemos tener derechos civiles, pero si la mitad están explotados por otros, ¿ya? Significa, digamos, que la libertad que tenemos es una libertad retórica, vacía, no, ¿ya? No efectiva. No nos hemos apropiado, empoderado de la situación, ¿ya? Como para resistirla. Y en la resistencia a la explotación es donde se abre como el espacio, ¿ya? Para transitar desde una libertad vacía hacia un ejercicio más concreto de la libertad, ¿ya? En esa resistencia, eh, que también es parte de la dialéctica marxista. Entonces, es como que de alguna manera me apropio de mi propia humanidad y digo no, ¿no? En esto es como decir no, me apropio de mi propia humanidad, ¿no? Desde la lucha, desde esta lucha por transformar las condiciones de la existencia. Entonces Marx va a, va a dar un paso más y va a decir, en los momentos en que una sociedad, una sociedad de clases estalla, es decir, en que se desata la lucha de clases, ¿ya? Yo puedo decir que la existencia social determina mi conciencia en tanto conciencia de la lucha de clases, no de mi condición de explotado solamente, ¿ya? Sino de mi condición en una situación de confrontación, de lucha, ¿ya? Entonces, la existencia social determinada la conciencia significa que hay una existencia social conflictiva, ¿ya? Que hace, que de alguna manera condiciona mi conciencia a devenir una conciencia crítica. Y esto tiene que ver con el humanismo. Esto tiene mucho que ver con el humanismo, ¿ya? Y con el humanismo contemporáneo. Esta idea de conciencia crítica, ¿ya? Es decir, de ir más allá de los condicionamientos que me ha impuesto la existencia
en la que he nacido y he crecido, y que esa conciencia crítica es la que de alguna manera me hace aspirar a grados mayores de bienestar, la que me hace aspirar a grados mayores de igualdad, la que me hace aspirar a transformaciones estructurales de la sociedad, la que me hace pensar en cómo podemos producir de manera distinta y distribuir de manera distinta. ¿Mm? Es decir, de alguna manera me humaniza, ¿ya? De alguna manera me humaniza. Me, me permite, desde esa conciencia crítica, me permite darme la posibilidad de pensar más libremente, de pensar la historia no como una fatalidad, no como una construcción cerrada, hecha ya y finiquitada, sino como un campo abierto a las transformaciones. Y a transformaciones en aras de que yo pueda de alguna manera desplegar con otros, porque es una existencia social, ¿ya? Desplegar con otros, ¿m? Una apuesta, una lucha, ¿ya? Eh, que puede llevar, digamos, el rótulo de la justicia social o de la libertad humana para todos, ¿ya? O de la socialización del bienestar, ¿ya? O de un reconocimiento más justo del esfuerzo de todos dentro de una sociedad. Es decir, puedo ponerle muchos nombres, ¿ya? Eh, pero allí es donde, allí de alguna manera es donde hay un Marx humanista, ¿ya? En esta idea, digamos, en esta idea de conciencia crítica, ¿sí? En relación a la... eh, porque es al mismo tiempo comprensión de la realidad y autocomprensión de sí mismo que van mutando, ¿ya? Uno también se va autocomprendiendo como un ser en movimiento, ¿ya? Al mismo tiempo que va comprendiendo la realidad colectiva como una realidad en movimiento. La conciencia crítica, en cierto sentido, lo que hace, que es una palabra que se usó después, es desnaturalizar el orden social o el orden colectivo, ¿ya? Sobre todo un orden social basado en clases sociales dominantes dominadas, ¿ya? ¿Qué significa desnaturalizar un orden social, así como desnaturalizar un orden político? Significa que yo me doy cuenta que el orden en que vivo no es una condición de la naturaleza, ¿ya? No es una propiedad de la naturaleza, sino que es un orden construido históricamente, inventado históricamente y por lo mismo transformable, ¿ya? Cuando yo desnaturalizo un orden social, significa que puedo ver ese orden social como construido históricamente y por lo mismo puedo entender que pueden haber órdenes alternativos, ¿ya? Esa es la idea de la desnaturalización del orden social. Entonces, una de las cosas por las cuales Marx está peleando siempre, peleando, digamos, teóricamente, ¿ya? Y que creo que sí le hace un favor al humanismo, es eso, es eh, alimentar una conciencia crítica en aras de desnaturalizar el orden social, que me permite comprender y comprenderme de manera más dinámica, ¿ya? En movimiento, ¿ya? Eh, ahora, ahí hay también, en la conciencia crítica hay varios elementos que yo creo que, y quizás con estos elementos de la conciencia crítica puedo después cerrar y dar la palabra, ¿ya? Hay varios elementos que yo creo que son fundamentales. Eh, Recorriendo la obra de Marx y desglosándolos, así como sacándolos y poniéndolos en una lista de dónde se expresa la conciencia crítica en la obra de Marx, ¿ya? Una muy importante tiene que ver, ¿ya?, con la relación entre conciencia crítica y emancipación, ¿ya? Hay un movimiento, que es este movimiento dialéctico, ¿ya? La conciencia crítica es una conciencia antagónica ante un otro, ¿ya? Que se opone a un otro, ¿ya? Y que lucha con un otro, y lucha contra un otro, pero del cual finalmente saldrá un nuevo orden, ¿ya? En que yo dejo de ser el subordinado, él deja de ser el que subordina,
y pasamos a hacer otra cosa, ¿ya? ¿Ya? O sea, hay una transformación de alguna manera, de los dos actores o de las dos fuerzas que se oponen en el proceso a partir del cual se rompe el orden dado, ¿ya? Ambos dejamos de ser lo que éramos, ¿ya? Y Marx toma para eso un capítulo famoso de la fenomenología del espíritu de Hegel sobre la relación entre el señor y el siervo. Pero no importa eso. La idea es esa, es como, es que la sociedad deviene otra, pero yo devengo otro también, ¿ya? Yo devengo otro. Entonces, la, o sea, una de las cosas como más importantes aquí, yo creo, es le voy a llamar la dialéctica crítica-emancipación. Es decir, dos términos, crítica y emancipación. Dos términos. ¿Ya? ¿Qué significa básicamente esto dentro de la visión marxista? Sobre todo dentro de la visión de la revolución. Es decir, de un movimiento que cambia la sociedad, ¿ya? Que transforma la sociedad. Es decir, revolucionario. ¿Ya? No necesariamente revolucionario proletario, revolucionario en general. ¿Ya? Y es que hay una dialéctica, la crítica, el momento, digamos, en que emerge, ¿ya? Y se organiza en la conciencia, la visión crítica de la sociedad, en la conciencia colectiva, ¿ya? Compartida, la visión crítica de la sociedad, de alguna manera es el momento, o sea, desde la conciencia crítica, casi por necesidad, aquí Marx, yo diría que se equivocó en la historia, ¿ya? Pero así lo ve él, casi por necesidad hay una dialéctica que lleva de la conciencia crítica a la transformación social, ¿ya? O sea, la gente, o sea, como el movimiento crítica-liberación, ¿ya? Así, y del cual nos alimentamos muchos, por lo menos los de mi generación y las generaciones precedentes. Es decir, la idea casi como heroica, un poco, ¿ya? O lírica, no sé cómo llamarla, de que de alguna manera, tomo una conciencia crítica frente al mundo en que vivo y el tomar esa conciencia crítica hace despertar en mí una tremenda fuerza liberadora, ¿ya? Como que concurro junto con otros hacia la calle, rumbo al asalto del poder, ¿ya? Lo estoy poniendo en términos retóricos como para ilustrarlo, ¿ya? Para ponerle color, pero es esta idea de que son dos caras de una moneda que van juntas, ¿ya? El romper con una conciencia vacía o una conciencia determinada por una existencia social, digamos, de subordinado, el romperla, el tomar distancia, el asumir una posición crítica, ¿ya? Y al mismo tiempo, esta comprensión crítica del mundo en que yo vivo tiene un efecto movilizador sobre mis energías, sobre mi acción, y así como la mía, la de otros, ¿ya? Y por lo tanto hay una dialéctica que vincula la crítica con la emancipación, o la crítica con la revolución, o la crítica con la movilización, ¿ya? Como dos cosas, como que se desprende necesariamente, ¿ya? De, de este lugar de la crítica, ¿ya? Una nueva dialéctica, ¿ya? O sea, se repiensa la dialéctica de la dominación-emancipación. La crítica percibe el mundo como un mundo de dominación, ¿ya? Y inmediatamente como que salta contra eso, pensando en un mundo emancipado, como que resiste y supera esa dominación, ¿ya? La rebelión de los esclavos, la rebelión de los siervos, la rebelión de los proletarios, la revolución rusa, en fin, etcétera, ¿ya? Es decir, eh, todos esos componentes. ¿Mm? Ahora, lo que él dice, lo que Marx dice es que hay un problemita, ¿ya? Bueno, primero que hay un problema, y es que en muchos momentos de la historia, hoy más que nunca, diría yo, podemos tener una gran capacidad crítica, ¿ya? Frente a las cosas que están pasando, y eso no garantiza en nada, ¿ya? Un efecto movilizador masivo, ¿m? Que cambie completamente las cosas del lugar.
Es decir, de que no hay un automatismo dialéctico en la relación entre adquirir conciencia crítica y transformar la sociedad. ¿Ya? No es tan fácil. O sea, entre medio hay un montón de cosas. Primero, relaciones de poder. Segundo, que uno puede ser crítico y a lo mejor, pero puede ser un crítico que decide marginarse de la sociedad, ¿ya? No transformarla. ¿Ya? O, por último, ya uno puede ser crítico, pero puede ser un crítico indolente, ya, o cobarde, o lo que sea, o no están dadas las posibilidades objetivas, digamos, para cambiar la correlación de fuerzas, ese era el lenguaje que se usaba antes. ¿Ya? Eh, entonces ahí hay todo un tema. ¿Ya? Eh, pero sí creo que tiene que ver con el humanismo, esta idea, digamos, de, por más que pueda parecer ingenua, ¿ya? Y en su momento dotada de cierto romanticismo, cierta épica, esta idea, digamos, esta especie de dialéctica que nos lleva de una conciencia crítica a un compromiso transformador, ¿ya? Y un compromiso transformador que es siempre un acto de libertad, ¿ya? Frente a un orden. ¿Sí? Un pronunciamiento de libertad frente a un orden, de resistencia y libertad. Esto tiene su lado humanista. Pues. Y además vincula, digamos, vincula la conciencia con una transformación de la existencia social. Y para terminar, una cosita más, porque ya veo que por la hora, si no, se nos va a empezar a pasar y no va a haber tiempo para los comentarios. ¿Ya? Otra crítica, otra función de la crítica, ¿ya? De la crítica de la conciencia en Marx, que es muy interesante, ¿ya? Que es muy interesante y que es algo que hasta hoy nos va a dar vuelta siempre. ¿Ya? Es lo que él llama la crítica de la falsa conciencia, de la falsa conciencia. ¿Ya? Porque él dice, pensemos en un Marx ya que está saliendo a las calles, está alternándose entre la biblioteca y las huelgas, y está ahí ya en un Londres súper agitado y viajando a otras ciudades industriales porque hay agitaciones por aquí o por allá, ya, y está la revuelta de París de 1871, en fin, y todo. Y entonces él dice eh, que la, hay la conciencia de clase, eh, para el caso de los proletarios, dice, sobre todo que es lo que le preocupa a él, la clase obrera, ¿no? Dice, la clase obrera tiene que ser intrínsecamente, tiene que tener una conciencia revolucionaria. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque es explotada, ¿ya? Y entonces la explotación es algo que no se aguanta, ¿ya? Segundo, porque gran parte de lo que produce la clase obrera, el capital se lo sustrae, ¿ya? Se apropia de lo que hace la clase obrera, de la actividad fabril, de la actividad productiva. ¿Ya? En tercer lugar, porque además la clase obrera está alienada, en el sentido de que su actividad es una actividad deshumanizadora, de que su producto es un producto que se le sustrae, que no le pertenece. eh, y por lo tanto, todo esto debiera llevar a una conciencia obrera. Y la conciencia obrera sería como lo que permite que los obreros se organicen, se rebelen, luchen contra los capitalistas, quieran el socialismo, etcétera, 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 etcétera. Esa es la conciencia obrera. ¿Ya? Entonces él dice, y frente a la conciencia capitalista, ¿ya? Que básicamente, por ejemplo, la idea de Adam Smith de la mano invisible sería parte de la ideología capitalista. ¿Ya? Es decir, justificar la sed de ganancia personal argumentando que en el fondo genera progreso colectivo, que es la idea de la mano invisible. Pero él dice que hay una falsa conciencia también, o sea, de que así como hay una clase dominante, hay una ideología dominante en la sociedad, y que no es tan fácil contestarla o revertirla. ¿Ya? Es decir, la clase dominante tiene los medios para imponer una ideología dominante. ¿Sí? Y tiene los medios para imponer ideología dominante, lo cual produce una falsa conciencia. ¿Qué significa la falsa conciencia? Que los obreros, en vez de tener una conciencia obrera, no la tienen. ¿Ya?
eh, y votan a favor de los empresarios, por ejemplo, ¿ya? Eh, Muchas veces decimos eh, como se puso de moda esa palabra tan fea en Chile en un momento, el facho pobre, ¿no? Como la idea de falsa conciencia. Y si la idea de falsa conciencia, por ejemplo, la idea de que de que la ideología dominante se impone se impone en la conciencia de los dominados, ¿ya? Y la asumen y la abrazan, y la toman como real, que es, por ejemplo, el caso de la naturalización del orden social, ¿ya? Tomarlo como natural, o como el mejor de los órdenes posibles, ¿ya? Como siendo yo un obrero explotado, del cual se me, de alguna manera, roba gran parte de lo que produzco, y que además se me reprime, si pretendo salir a las calles, ¿cómo puedo yo considerar que este orden social en el que vivo es el mejor de los órdenes posibles? ¿Ya? Eso sería una forma de falsa conciencia. Es como una ideología dominante se impone sobre la conciencia de los dominados para hacer que vean el mundo como lo ven los de la ideología dominante. ¿Ya? Como, es decir, como que mi conciencia está de alguna manera determinada por la ideología de un otro y no por mi propia existencia social. ¿Ya? Sería ese el caso como de una falsa conciencia. Entonces, una de las funciones de la crítica en Marx es la crítica de la falsa conciencia. ¿Ya? El hecho, digamos, de estar ideológicamente colonizados dentro de la cabeza. ¿Ya? Es un poco eso. ¿Ya? Eh, entonces, por ejemplo, Marx se enrabiaba mucho, era muy temperamental además, pero se enrabiaba mucho, ¿cierto? Cuando de repente, en medio de las revueltas o de revueltas, había muchos obreros, proletarios, ¿no es cierto?, que se oponían, ¿ya?, a la resistencia, movilización proletaria frente a los capitalistas, ¿ya? Entonces mm, logra como cuajar esta idea de falsa conciencia, como que están colonizados por una conciencia que no es de ellos, sino que es de los otros.